Millonario exige un increíble desafío. ¿Puede un humilde mecánico transformar su vida en 30 días? Manuel miró el televisor con desdén. La luz brillante iluminaba su modesta sala, mientras el presentador, un millonario sonriente y carismático, anunciaba su búsqueda de alguien del barrio para cambiarle la vida. ¿Qué se siente?, pensó Manuel. Caía una sombra sobre sus sueños, oscureciendo el brillo de sus anhelos más profundos. En su día a día, los motores y las herramientas eran su vida, pero en su interior, un fogonazo de ambición se apagaba lentamente entre el ruido de su rutina. A sus 35 años, la vida de Manuel se había reducido a una secuencia repetitiva. Cada mañana, el taller abría sus puertas con el mismo cántico de clavos, el mismo olor a aceite y sudor. Al regresar a casa, su esposa, con ojos llenos de esperanza, y sus hijos lo recibían como al héroe que necesitaban. Pero en su mente, la voz del deber pesaba más que todo. ¿Por qué estoy aquí?, se cuestionaba. La presión de ser el pilar de la familia lo mantenía en su lugar. Cuando el millonario apareció en su barrio en busca de un desafío, todo cambió. Era una puerta que se abría a un mundo desconocido. La propuesta, transformar su vida en solo 30 días. Sin embargo, la idea lo aterrorizaba. ¿Valía la pena arriesgar lo que había construido? ¿Sus raíces? Manuel sintió la adrenalina recorrer su cuerpo, pero también el miedo a perderse en la búsqueda de un éxito que ni siquiera sabía si deseaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La fama, la atención y el dinero empezaron a asomarse como sombras tentadoras, pero la esencia de Manuel seguía ahí, preguntándole a gritos quién era en verdad. Dudas giraban en su mente, cada pequeña victoria venía acompañada de una culpa que se enredaba con su sentido de identidad. La sonrisa de su esposa se le antojaba un recordatorio constante de lo que realmente importaba. Pero, ¿y si este fuera su único camino hacia la libertad? Un viejo amigo de la infancia, ahora convertido en inversor experimentado, apareció en su vida para ofrecerle sabiduría y apoyo. No dejes que el dinero te aleje de tus raíces, le advertía. Manuel sentía una creciente presión, como si una balanza se hubiera establecido entre sus ambiciones y el compromiso con su familia. Los rostros de su esposa e hijos, llenos de fe, lo perseguían como espectros cada vez que se alejaba más de su vida como mecánico. Con cada paso hacia adelante, la línea entre el éxito y la traición se difuminaba. La ansiedad lo mantenía desvelado, la incertidumbre corría por su piel. ¿Acaso había tomado el camino equivocado? El mundo de oportunidades se volvía abrumador, el glamour de la fama un eco lejano frente a la calidez de su hogar. De repente, todo se volvía a complicar y la pregunta que entonces surgió era, ¿qué precio estaba dispuesto a pagar por su éxito? La decisión ya no era solo suya. La tensión se hacía insoportable, y con cada noche que pasaba, la presión aumentaba como un muelle tirante, listo para estallar y definir su destino. Renunciaría a su vida por una ilusión de grandeza, arriesgándose a perder lo que realmente amaba. En este laberinto emocional, Manuel se encontraba al borde de la angustia y la revelación. La mañana del día siguiente amaneció cargada de un aire denso. Manuel se encontraba en su taller, las herramientas guiñándole desde su lugar habitual, pero su mente estaba lejos. Postrado sobre una máquina que estaba reparando, su pensamiento giraba en torno a una pregunta candente: ¿qué quería realmente de la vida? Esa simple interrogante, que antes era una reflexión fugaz, ahora lo consumía. Cada ruido del taller se tornaba en un eco que amplificaba sus dudas y temores. Estaba consciente de que el desafío del millonario lo había llevado a un punto de inflexión. Sin embargo, la adrenalina ahora se convertía más en un lastre que en un impulso. Las expectativas de su familia pesaban sobre él como un yugo. La imagen de sus hijos corriendo y jugando en el patio, y la mirada orgullosa de su esposa lo impulsaban a no fallar, pero también le frenaban. Se encontraba en una encrucijada, su bienestar personal frente a las expectativas de quienes amaba. Ambas partes parecían igualmente importantes, pero solo una podría prevalecer. Al finalizar su jornada, se reunió con su amigo inversor. Este último se percató de su distracción y preguntó: «Manuel, ¿qué está pasando? Pareces distante». En ese momento se desató un torrente de pensamientos. Siento que estoy a un paso de tomar una decisión crucial, pero también tengo miedo de lo que esa decisión podría significar para mi familia, admitió,
su voz quebrándose un poco. No estás solo en esto, respondió su amigo. La vida está llena de decisiones que determinan nuestro camino. Lo importante es que tomes un tiempo para ti, para escuchar lo que realmente deseas. Las palabras resonaron en Manuel. Se dio cuenta de que había estado tan centrado en las expectativas externas que había olvidado escuchar su propia voz. Aquello lo llevó a reflexionar sobre su actual situación. Esa misma noche, se sentó en la sala, observando a su familia. Mientras sus hijos veían una caricatura, Manuel se preguntaba si había algo en lo que realmente sobresalía. Sus manos podían arreglar cualquier motor, pero ¿qué pasaría si aplicara esa misma destreza a su vida personal? El desafío del millonario podía ofrecerle más que fama o fortuna, podría ser la clave para un crecimiento y descubrimiento personal. Al día siguiente, una chispa encendió su mente. Manuel decidió que no iba a permitir que el miedo lo paralizara. Tomaría el reto, no solo por las promesas de riqueza, sino como una oportunidad para descubrirse a sí mismo. Lleno de determinación, comenzó a planificar sus pasos, buscando formas de llevar su conocimiento mecánico al siguiente nivel y fusionarlo con su ambición de mejorar. Mientras se sumergía en esta decisión revitalizadora, un nuevo desafío se erguía ante él: tendría que aprender a gestionar sus miedos y a comunicar sus deseos y expectativas a su familia. Sin embargo, el verdadero enfrentamiento no sería solo con el mundo exterior, sino con su propia ansiedad interna. Al aproximarse la fecha del reto, Manuel sentía que no solo se estaba preparando para un cambio físico, sino emocional y espiritual. Cada día se convertía en una cita con su propia integridad, una prueba de su autenticidad. Sin embargo, una inquietante pregunta lo seguía: al buscar su verdadero yo, ¿podría perder a quienes más amaba en el proceso? Todavía quedaba tiempo antes de que comenzara el desafío. Manuel se sentó una vez más, sintiendo el peso del enigma que lo mantenía en vilo. La balanza se movía, y cada opción parecía más complicada que la anterior. De pronto, un mensaje en su teléfono vibró. Era el millonario, recordándole que el momento de comenzar estaba a punto de llegar. Y así, el verdadero desafío no sería la competencia, sino descubrir quién era realmente en medio de todo el caos. Pero cuando las donaciones y las palabras de aliento comenzaban a llegar, un nuevo giro inesperado alteraría completamente su perspectiva y camino. La fecha señalada finalmente había llegado. Manuel se encontraba frente a una multitud bulliciosa, al borde de un gran escenario bajo el sol abrasador. El desafío no solo era físico, su esencia lo desnudaba emocionalmente ante desconocidos. Sintió un torbellino en su interior, esa mezcla ahogada de ansias y dudas que lo había acompañado durante semanas. Sin embargo, nada lo preparó para lo que seguía. Las primeras horas de la competencia fueron una serie de pruebas diseñadas para evaluar habilidades técnicas y mentales. Manuel se enfrentó a situaciones que simulaban fallos mecánicos complejos, pero al ser él un experto, la primera ronda resultó bastante sencilla. Sin embargo, cada éxito era un recordatorio de lo que había dejado atrás, el temor y la comodidad de su vida cotidiana. Mientras sus manos trabajaban con destreza, su mente divagaba entre los aplausos de los extraños y su deseo de hacer sentir orgullosa a su familia. La verdadera presión se presentó con la segunda prueba. Los participantes debían demostrar creatividad e ingenio en la resolución de problemas. Se encontró en un dilema: debía presentar un prototipo innovador utilizando materiales limitados. Todo comenzó a fluir cuando recordó los días ante el banco de trabajo en su taller, buscando maneras de mejorar cada motor que arreglaba. La chispa de la invención comenzó a encenderse en su mente. Así que, en vez de rendirse ante el miedo al fracaso, él concibió una idea. Manuel respiró hondo. Cada herramienta, cada partícula de su conocimiento adquirido a lo largo de los años se convirtió en su aliada. La máquina que fabricó durante ese desafío era la representación del mismo, la unión del mecánico que competía y el hombre que deseaba crecer. Al finalizar, sintió que, independientemente del resultado, había comenzado a tomar el control de su vida. Ya no era solo el mecánico que luchaba contra la rutina. No obstante, lo que no había anticipado era el ataque del auténtico desafío interno. Al regresar a su hogar esa noche, la inseguridad lo acompañó en el trayecto. Se sentó en la mesa de la cena, con sus hijos corriendo alrededor, y el peso de la competencia se volvió opresivo. La pregunta que lo atormentaba surgió de nuevo: ¿valían la pena sus esfuerzos si, al final, su familia no lo reconocía en esta nueva versión que empezaba a esbozarse? Había dejado de ser, para convertirse en alguien más. Las conversaciones familiares no tardaron en llegar. Su esposa, preocupada, preguntó: ¿qué te pasa, amor? Te noto diferente. En ese instante, Manuel comprendió que el verdadero reto residente no solo estaba en el exterior, sino en la conexión con aquellos que amaba. Podía ser él mismo, bajo el brillo del éxito, sin perder la esencia que tanto valoraban en él.
la discordancia entre su anhelo de sobresalir y la inquietud por no fallar a su familia lo consumió. La ansiedad creció con cada día que pasaba en la competencia. Sin embargo, pronto llegó una epifanía: la vulnerabilidad podría convertirse en su fortaleza. Quizás era el momento de abrirse, de ser honesto. Cuando la semana se acercaba a su fin, escuchó las palabras de un viejo maestro resonar en su mente: la grandeza reside en la autenticidad, Manuel. Era el momento de confrontar sus temores, no solo con el mundo externo, sino directamente con su núcleo familiar. Lo que no sabía era que una sorpresa impactante espera al otro lado de esta decisión fundamental, una revelación que cambiaría por completo su perspectiva sobre el significado del éxito y cómo equilibrarlo con el amor. Manuel se sentó en la sala, la luz tenue del atardecer filtrándose por la ventana. Miró a su esposa y a sus hijos que jugaban en el suelo, sintiendo una marea de emociones revolotear a su alrededor. Era un contraste chocante con la adrenalina que había experimentado en la competencia durante la semana. Había una distancia palpable entre el hombre que brillaba en el escenario y el padre que se sentía impotente en casa. Este dilema no lo dejaba dormir. Al caer la noche y mientras sus hijos se esconden bajo las sábanas, Manuel se arremangó y empezó a escribir. Las palabras brotaban como si siempre hubieran estado ahí, esperando este momento. Cada idea, cada inquietud que había guardado, se estructuraba en un plan. Decidir ser honesto y auténtico no solo significaba abrirse a su familia, sino también a sí mismo. Mientras trazaba su plan, recordó a la multitud vitoreando, los aplausos resonantes en su mente. Pero en ese eco de triunfos, se ocultaba un susurro: la necesidad de reafirmar quién era realmente. Decidió que, además de competir, iba a invitar a su familia a conocer el proceso detrás de su viaje. Porque, en última instancia, era su vida la que estaba en juego. No solo quería transformar su carrera, sino también fortalecer los lazos que lo mantenían enraizado. Al día siguiente, en la mañana, Manuel convocó a su familia al desayuno. Con un corazón acelerado, compartió su experiencia en la competencia. Con cada palabra, se sintió más ligero, como si las cargas que llevaba se fueran desvaneciendo. Explicó cómo cada desafío había agitado su interior, llevándolo a lugares que nunca imaginó. Sus hijos lo escuchaban con ojos grandes, y su esposa, con una mezcla de preocupación y admiración, lo miraba con atención. Ella era la brújula que equilibraba su deseo de progresar con el anhelo de ser el mismo de siempre. Transcurrieron los días, y con cada paso que daba hacia la autenticidad, sentía un nuevo tipo de energía fluir por su ser. No solo los pequeños resultados de la competencia eran motivo de alegría: cada sonrisa de sus hijos, cada comentario de aliento de su esposa, se sentían como victorias aún más grandes. Era como si, al abrir su corazón, también estuviese abriendo la puerta a una vida en la que el éxito no era exclusivo de un escenario, sino una celebración en familia. Pero no todo era tan sencillo. Mientras Manuel empezaba a ganar confianza en sí mismo, la competencia se intensificaba. En la fase final, se presentó una prueba que desafiaba no solo la habilidad técnica, sino su determinación emocional. Tenía que trabajar en equipo con uno de sus rivales, un hombre conocido por su temperamento competitivo. La idea le provocaba escalofríos. La posibilidad de entrar en conflicto no solo pondría en peligro el reto, sino la paz que había comenzado a forjar en su hogar. En las próximas horas, Manuel se encontró confrontado con un dilema: ceder el control y abrirse a la colaboración o caer en la trampa de la competencia feroz que había marcado su vida hasta ese momento. Sintiéndose atrapado, recordando las palabras de su maestro, comprendió que este era el verdadero reto de su crecimiento. La vulnerabilidad podía ser la clave para resolver la tensión y, con ello, demostrar que el éxito no solo se mide en logros individuales, sino en la capacidad de unirse y encontrar el camino en conjunto. Con el corazón palpitante, se preparó para enfrentar a su rival. Bajo esa tensión latente, se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir una faceta de sí mismo que aún no había explorado: la capacidad de unir fuerzas en lugar de dividirse y, quizás, aprender el verdadero significado de la colaboración. ¿Sería capaz de cambiar el curso de esta competencia, o se dejaría arrastrar por la presión de antiguos patrones? El próximo paso que daría decidiría no solo el desenlace de su compromiso, sino el camino a seguir como persona y como padre. Manuel llegó a la sede de la competencia con el estómago revuelto. La mezcla de nervios y expectativas creaba una tormenta en su interior, pero se repetía a sí mismo que este era su momento. Esa mañana, durante el desayuno con su familia, su esposa le había dicho: confía en lo que has aprendido y en las personas que te rodean. Recordó esas palabras mientras cruzaba el umbral del evento, sintiendo que la tensión podría convertirse en una herramienta, no en un freno. Su rival, Javier, le esperaba en el centro del escenario. Conocido por su agresividad y astucia, Javier era el epítome de la competición individualista. Manuel respiró hondo y se acercó,
extendiendo su mano. Al hacerlo, una pequeña chispa de sorpresa atravesó los ojos del competidor. La humanidad, por un instante, se manifestaba entre ellos. Sin embargo, la tensión era palpable y, aunque habían decidido trabajar juntos, un profundo escepticismo perduraba en el aire. Mientras avanzaban, se dieron cuenta de que su primer desafío no solo implicaba juntar sus habilidades, sino también explorar sus diferencias. Una pista laberíntica, diseñada para poner a prueba la agilidad y rapidez mental. Manuel sabía que su enfoque más metódico podría ser una ventaja, pero también le inquietaba que eso no encajara con la impetuosidad de Javier. Sin embargo, el desafío parecía ser la oportunidad perfecta para practicar su nueva filosofía de colaboración. Mira, Javier, creo que deberíamos repartir las responsabilidades según nuestras fortalezas, sugirió Manuel, forzando una sonrisa. Sin que lo notara, su voz temblaba. La respuesta de su rival no se hizo esperar, de acuerdo. Pero no me ralentices, no tengo tiempo para juegos, replicó con desconfianza. Así, en medio de la presión, comenzaron a trabajar. Pero a medida que avanzaban, el choque de estilos se volvió evidente. Manuel insistía en halagar cada avance de Javier, buscando construir confianza, mientras que Javier parecía más interesado en demostrar su destreza. La distancia entre ellos aumentaba, y la frustración de Manuel montaba cada segundo. Se preguntaba si realmente podría mantener su enfoque en colaboración cuando todo indicaba que su compañero favorecía la competencia. A medida que se acercaban a la última parte de la prueba, la cuestión del trabajo en equipo se convirtió en crítica. Un obstáculo final, más complejo que los anteriores, los obligaba a unir fuerzas de manera determinada. Fue en ese momento, cuando Manuel vio una oportunidad para establecer un nuevo camino. Escucha, Javier, debemos confiar el uno en el otro. Si fallamos ahora, perderemos, no solo esta prueba, sino también todo lo que hemos construido al trabajar juntos. Las expresiones de duda en el rostro de Javier comenzaron a desvanecerse. Un instante de claridad pasó entre ellos, el orgullo se tornó en la sensación de pertenencia a un esfuerzo común. Resolvieron el desafío con el apoyo mutuo, combinando la paciencia de Manuel con la energía cruda de Javier. Finalmente, cruzaron la línea de meta. No solo habían completado la prueba en un tiempo satisfactorio, sino que habrían superado sus diferencias. Sin embargo, ese primer triunfo colaborativo dejó a Manuel pensando, ¿había cambiado algo en su relación con Javier, o simplemente se trataba de una hazaña temporal? Mientras se retiraban del escenario, aún sintiendo el subidón de adrenalina, Manuel enfrentaba una nueva incertidumbre. La competición había comenzado, pero lo que realmente lo alteraba era el desafío interno. ¿Podría sostener esta nueva forma de trabajar en un entorno donde la competencia y el ego reinaban? La pregunta no le dejaba dormir y resplandecía en su mente como una luz intermitente. Este primer paso había sido clave, pero el verdadero reto estaba a punto de desatarse. La presión aumentaría, y las emociones se encontrarían en un precipicio. Manuel se dio cuenta de que su crecimiento no solo dependía de sus habilidades, sino de cómo mantendría su deseo de unión frente a la adversidad. Podría navegar esta carrera dual entre lo personal y lo competitivo sin perderse a sí mismo en el camino. Manuel se despertó antes del amanecer, la luz tenue aún no se había filtrado a través de las cortinas. En la penumbra, sus pensamientos danzaban inquietos. La sensación de ansiedad y desafío se entrelazaba con la necesidad de autoconocimiento. Se sentó en la cama y reflexionó sobre la competencia del día anterior. Hacer un equipo con Javier había sido un momento crucial, pero se preguntaba si era suficiente para sostener su crecimiento personal. El desayuno transcurrió en silencio, como si la atmósfera cargada de expectativas pesara sobre los rostros de su familia. Su esposa lo observaba, una mezcla de orgullo y preocupación en sus ojos. A veces, hay que aceptar que no siempre se puede tener el control, Manuel, le dijo con calmada sabiduría. Las palabras de su esposa se quedaron grabadas en su mente. Quizás había llegado el momento de explorar lo desconocido, de salir de su zona de confort. Esa mañana, Manuel tomó una decisión firme, no solo quería superar a Javier en habilidades, quería superar sus propios miedos. Con ese pensamiento, se dirigió al taller. Estaba dispuesto a dedicar tiempo adicional para fortalecer sus capacidades mecánicas, la habilidad que había cultivado durante años pero que, por la presión del momento, había relegado a un segundo plano. Era hora de recordar por qué se había sumergido en este mundo. Con cada giro de herramienta, la frustración le daba la vuelta como un torbellino. Los errores se sentían más evidentes, pero cada desliz se convertía en una enseñanza. Manuel empezó a notar pequeños avances. La chispa que antes le había dejado atónito ahora encendía un fuego en su interior. Antes, le había valido la pena el reconocimiento por su destreza,
pero ahora buscaba un dominio personal que desafiara su propia percepción de sí mismo. La jornada pasó rápido entre ingenieros y diseños, y sus pensamientos comenzaron a tomar una forma más clara. Había un espacio entre la competencia y la cooperación, un espacio que necesitaba ser explorado. Era evidente que el reto extendía sus tentáculos no solo hacia Javier, sino también hacia él. Un desafío más grande y audaz lo aguardaba. La posibilidad de convertir eso en un aprendizaje significativo. Luego de la tarde, Manuel recibió una notificación que le hizo palpitar el corazón. Un magnate del sector mecánico estaba buscando innovadores dispuestos a participar en un programa de transformación de vida durante 30 días. El desafío prometía no solo un cambio personal, sino la oportunidad de hacer realidad ideas que llevaban años guardadas. El miedo a lo desconocido se hizo presente, pero la curiosidad comenzó a superar el terror. Esta era su oportunidad para salir del círculo y definir su propio camino. Sin importar la competencia, consciente de que debía actuar, Manuel tomó una decisión. Se inscribiría en el programa y se enfrentaría a este nuevo desafío. Sin embargo, una inquietud persistía en su ser. Sería capaz de lidiar no solo con sus propios miedos, sino también con las demandas externas que venían con cambiar su vida radicalmente. Mientras sus impulsos le invitaban a dudar, su determinación crecía. Había un mundo más allá de la colaboración efímera con Javier. Este era un viaje hacia la construcción de su propio ser. La vida tenía mucho más que ofrecer, y Manuel estaba decidido a descubrirlo. El día siguiente prometía ser un punto de inflexión. La competencia no solo se definiría en habilidades, sino en la voluntad de reinventarse y desafiar sus límites. ¿Quién sabía qué otros desafíos le esperaban y cómo lo transformarían a él en el proceso? El verdadero reto apenas comenzaba a dibujarse. El día amaneció con una luz diferente, más intensa y casi cargada de promesas. Manuel se sentó en su escritorio, alineando cuidadosamente los documentos requeridos para el programa. La clave era la organización, debía tener todo preparado. Sin embargo, había un sentimiento de inquietud en su estómago, un recordatorio constante de que el cambio no solo se trataba de las acciones externas, sino del proceso interno que lo acompañaría. Cada ítem de la lista se sintió como un paso en una senda que nunca había recorrido. Estoy aquí para aprender, se repitió a sí mismo mientras revisaba su currículum, tratando de recordar las veces en las que había dejado de confiar en sus propias habilidades. Pronto llegó la hora de su cita, y a medida que se acercaba al lugar, su mente lo traicionaba con imágenes de fracaso. Pero, a pesar de ello, cada paso se sentía más decidido. Había un fuego nuevo en él, ya no era solo cuestión de demostrar destrezas, sino de conectar con su esencia. Al llegar, fue recibido en un ambiente animado. Otros participantes, en su mayoría profesionales de diversas industrias, compartían inquietudes similares. La conexión inmediata lo llenó de energía y, a su vez, de una revelación. Todos ahí estaban buscando algo. Entre ellos, se encontraba un joven ingeniero que había dejado su ciudad natal para perseguir un sueño. Sus interacciones evidenciaban la defensa de sus propios ideales y el deseo de cambiar su realidad, una lucha conocida para Manuel. El magnate llegó minutos después. Vestía un traje impecable y su presencia exigía atención. La dureza de su mirada contrastaba con la calidez de sus palabras al hablar sobre el propósito del programa. No se trata solo de convertir ideas en acción, sino de transformar la forma en que se perciben a sí mismos, dijo con un tono que resonó en el corazón de Manuel. La verdadera transformación prometía habitar en cada intento y en cada retroceso. A lo largo de la primera jornada, el grupo fue dividido en equipos para abordar un proyecto innovador. Manuel, instintivamente, miró a su alrededor. Debería buscar aliados conocidos, o arriesgarse a ser parte de algo nuevo. Optó por lo último. En ese momento, la decisión de colaborar con nuevas caras se convirtió en un acto de valentía. Enfrentarse a sí mismo y a los demás implicaba un acto consciente de abrirse a la posibilidad de aprender. Las primeras discusiones fluyeron naturalmente, pero no sin tensiones. Las diferencias en la visión de cada participante emergieron como una oportunidad para crecer. Manuel se dio cuenta de que en estos intercambios no solo se trataba de habilidades técnicas, sino de vulnerabilidad. Se expuso, compartió sus temores, y a partir de ahí, surgió un ambiente de respeto mutuo. En este proceso, su percepción de competencia cambió. Ya no veía la competencia como un obstáculo, sino como una herramienta de motivación. Cada encuentro hizo emerger una chispa que resonaba en su interior, revelando talentos ocultos que había creído perdidos. La noche cayó sobre la ciudad, pero la energía en el taller se sentía aún vibrante. Manuel se encontraba en un estado de agitación creativa, y no podía evitar cuestionarse, ¿cuál sería el resultado de esta decisión? Lograría no solo adaptarse, sino destacar en esta nueva realidad.
Sería capaz de salir de su zona de confort sin ceder ante el temor. Las preguntas giraban, cada vez más altas en su mente, preparándolo para los desafíos venideros. La idea de que el crecimiento personal a menudo se escondía detrás de una puerta de incomodidad parecía convertirse en su nueva mantra. Justo en ese instante, recibió un mensaje inesperado de Javier. La competencia se volvía más real al mismo tiempo que su interior lidiaba con el conflicto de la rivalidad y la hermandad. Manuel cerró los ojos por un momento, sopesando su valor y la magnitud de su viaje. Quizás la vida es más de lo que siempre hemos creído, concluyó mientras miraba al horizonte de nuevas posibilidades. Había un futuro delante, repleto de desafíos, confirmando que el verdadero reto no hacía más que comenzar a desglosarse. ¿Qué decisiones tomaría a partir de aquí y cómo lo moldearía? La tensión en su pecho informaba que el desenlace aún estaba por escribirse. Manuel despertó con un sabor a desafío en el aire. Las palabras del magnate aún resonaban en su mente, despertando no solo la emoción de lo desconocido, sino también el peso de las expectativas. La idea de transformar la forma en que se perciben a sí mismos era un mantra que empezaba a cobrar sentido. Cada acción debía ser un ladrillo en su nueva realidad. A fin de cuentas, ¿quién era él sino un mecanismo en constante evolución? En la reunión de la mañana, el ambiente se notaba más tenso. El grupo esperaba la próxima instrucción y Manuel sintió que la adrenalina fluía en su interior. Su mente bramaba ante las posibilidades, pero había un temor latente que no podía ignorar, el miedo al juicio, al fracaso, a no estar a la altura. Cuando llegaron las pautas del nuevo reto, la tensión se hizo palpable. Cada uno de ustedes recibirá un desafío individual que deberán cumplir en los próximos días, anunció el magnate con una voz firme. Esto no solo medirá sus habilidades, sino también su capacidad de autoevaluarse, de adaptarse y cambiar. La primera tarea de Manuel fue algo inesperado. Debía presentar una idea innovadora que pudiera transformar su ocupación, un giro radical a su vida como mecánico. Las palabras sonaron como un eco en su mente. Transformar mi profesión, pensó. En un instante, la duda nació como un monstruo que amenazaba con consumirlo. A medida que la idea de presentar su aportación se activaba, comprendió que carecía de dirección y aún peor, de confianza. Mientras el resto ideaba sus proyectos, Manuel se encontró sentado en un rincón, garabateando pensamientos en su libreta. Sentía el peso del estigma de sentirse demasiado común en comparación con sus compañeros. Los ingenieros, marketing experts, diseñadores. Todo un elenco de profesionales con carreras brillantes. Él, en el fondo, era simplemente un mecánico del barrio. Sin embargo, esa noche, con la ciudad a sus pies, comenzó a cuestionar su perspectiva. Tal vez su experiencia en el taller no era un lastre, sino una fortaleza, un terreno fértil para cultivar creatividad. Fue entonces cuando surgió. Enfrentarse a la realidad de su campo y transformar una experiencia cotidiana en un producto innovador pareció posible. Con sus habilidades podría diseñar un dispositivo que simplificara el diagnóstico de fallas en automóviles, permitiendo a otros mecánicos ahorrar tiempo y esfuerzo. La idea crecía firmemente en su mente, pero la energía de la sala era un recordatorio constante de la competencia. Varios ojos se posaron sobre él, esperándolo al borde del abismo. ¿Y si fracaso?, se preguntó, mientras los latidos de su corazón se aceleraban. Aquel miedo no era solo suyo, era un reflejo de todos los presentes. Decidido a no retroceder, Manuel se armó de valor y se apuntó a dar su primer paso hacia el desafío. Las primeras palabras de su exposición brotaron titubeantes, pero a medida que se adentraba en su idea, la visión se volvió más nítida. Hablar frente a los demás, compartir su vulnerabilidad se convirtió en una revelación. La vulnerabilidad no era debilidad, al contrario, era un puente hacia la autenticidad. Esa cadena de decisiones reveló algo más que una simple idea, fue el despertar de su capacidad para liderar. Se sintió liberado, y por primera vez, aceptó que cada tropiezo era parte de su viaje. Tras su presentación, se sintió lleno de una energía nueva y de un propósito renovado. Pero a medida que la sala se llenaba de aplausos, una inquietud persistente lo acechaba. La idea era lo suficientemente buena. Con cada elogio que recibía de sus compañeros surgía el atisbo de un pensamiento inquietante sobre la competencia y su futuro. Mientras Manuel se retiraba a su habitación esa noche, un nuevo mensaje recordó la realidad que lo esperaba fuera de ese espacio seguro. Era un vídeo de Javier compartiendo sus propios desafíos y éxitos, una clara indicación de que la competencia estaba más presente que nunca. La presión aumentaba, y la necesidad de reafirmarse se volvió urgente. Podría sostener su confianza frente a la realidad que lo acechaba. Había un camino por delante, un laberinto de decisiones y confrontaciones. En su mente, los ecos de la duda comenzaban a tomar forma nuevamente, pero Manuel solo podía preguntarse,
¿estaré realmente listo para enfrentar lo que viene? Porque algo le decía que esta era apenas la superficie de lo que estaba por desatarse. Manuel despertó esa mañana con la presión del día abrumándole. Las imágenes de su presentación anterior danzaban en su mente, pero el impulso de seguir adelante se había visto empañado por el constante susurro de la incertidumbre. Sabía que, para convertir su idea en realidad, debía ir más allá de la inspiración y entrar en la acción. El magnate había anunciado que la siguiente fase del reto sería presentar un prototipo funcional, algo tangible que probara que la idea de Manuel no solo era un sueño. Con cada paso que daba hacia el taller, un torrente de inseguridades lo invadía. Tenía realmente la habilidad técnica para crear algo innovador. Sus manos, aunque callosas por el trabajo, dudaban de su capacidad. Al llegar al taller, un lugar que siempre había sentido como su refugio, una chispa de determinación comenzó a encenderse dentro de él. Mientras el ruido del motor y el olor a aceite de la maquinaria llenaban el aire, se propuso analizar su idea desde un ángulo diferente. Necesitaba definir claramente cómo su dispositivo podría facilitar la vida a otros mecánicos, pero también al mismo. Podía sentir que la clave de su éxito residía en su experiencia vivida, en las frustraciones que conocía como la palma de su mano. Empezó a desmenuzar su idea. Con cada boceto, la visión se tornaba más real. Animado, comenzó a trabajar en una serie de prototipos simples, un dispositivo que conectara la computadora del automóvil con su aplicación móvil, permitiendo a los mecánicos diagnosticar problemas sin perder tiempo. Sin embargo, a medida que los días avanzaban, la realidad lo abrumaba y las bolsas bajo sus ojos hablaban de noches en vela. ¿Era esto realmente un paso hacia su futuro? Se sentía atrapado en un ciclo de autocrítica. Una mañana, Manuel decidió arriesgarse y se presentó en una exposición de tecnología local, donde tenía la oportunidad de evaluar la reacción del público frente a su idea. La sala, llena de ingenieros y desarrolladores, era un campo de batalla de inteligencia y creatividad. Su corazón palpitaba con fuerza mientras presentaba su dispositivo y, para su sorpresa, las reacciones fueron entusiastas. Lo que más le sorprendió fue la retroalimentación positiva de otros mecánicos que se sentían igual de frustrados en sus trabajos. Este era el tipo de conexión que no había anticipado. A pesar de la cálida acogida, no podía ignorar la sensación de estar constantemente a la sombra de Javier, que pese a sus peculiaridades, presentaba cada nueva idea con desmesurado aplomo. Esa misma noche, diseñando un plan de acción, Manuel optó por no ceder ante el miedo. Comenzó a planificar clara y estratégicamente los pasos que seguirían, contactar a ingenieros para refinar su prototipo, buscar financiamiento y evaluar el mercado. El camino se había vuelto claro, pero el pánico se disolvía en su pecho debido a la competencia que lo acechaba. Había algo en Javier que lo inquietaba, su forma de conquistar la sala, de persuadir a la multitud con una mezcla de confianza y audacia. Era tiempo de confrontar ese sentimiento de inferioridad. La pregunta mordía su conciencia. Esa noche, mientras revisaba sus notas antes de dormir, Manuel sintió que había algo más en juego. No solo se trataba de construir un prototipo, sino de construir una nueva versión de su yo, una que pudiera enfrentarse a la adversidad y salir airoso. Con la mente clara pero el corazón pesado de inseguridades, se recordó que cada peldaño que subía sería parte de un viaje más grande. La fabricación de su dispositivo era crucial, sí, pero aprender a dejar atrás el miedo era esencial. Al cerrar los ojos, la imagen de Javier volvió a cruzar su mente, entonces le despertó una pregunta inquietante: ¿qué haría si lo consiguiera? ¿Qué pasaría si derrotaba al monstruo que él mismo había creado? Con esa inquietud resonando, Manuel sabía que la próxima fase del reto podría marcar la diferencia entre la grandeza y el estancamiento. ¿Se permitiría realmente avanzar o sucumbiría frente a sus propios miedos? La próxima decisión estaba a la vuelta de la esquina, lista para desafiarlo de nuevo. Manuel se encontraba en un punto crucial de su vida. Tras semanas de competencia y autodescubrimiento, se había forjado una nueva identidad que trascendía su rol como mecánico. Había aprendido a gestionar sus temores y a valorarse a sí mismo más allá de su historia. Ahora, tenía frente a él la oportunidad de presentar su innovador dispositivo, un prototipo que prometía revolucionar el diagnóstico mecánico. La presión se palpaba en el aire y su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para la gran presentación. El día llegó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Al ingresar al auditorio, las luces brillantes y las miradas atentas lo envolvieron en un halo de adrenalina. Recordó las palabras de su amigo inversor: la autenticidad es tu mayor fortaleza. Con la mente despejada y un propósito claro, Manuel comenzó su exposición. Al hablar sobre su dispositivo, sus manos temblando al principio, se tornaron firmes a medida que compartía su visión. Las imágenes de su familia,
la calidez de su hogar y el deseo de dejar un legado para sus hijos convirtieron su discurso en algo profundamente personal. A medida que avanzaba en la presentación, la energía del público se hacía palpable. Los murmullos de aprobación lo empujaban hacia adelante. Con cada palabra, la ansiedad se disipaba y, finalmente, su verdadera pasión salió a la luz. Reveló cómo había enfrentado sus propios miedos a través del proceso y cómo eso se reflejaba en su innovación. Al concluir, la sala se llenó de aplausos. Aquellos eran más que simples vítores, eran reconocimientos a su arduo trabajo, a su transformación personal. La validación que recibió ese día no solo le otorgó confianza, sino que también lo llevó a un espacio de autorreflexión. Había aprendido que el verdadero éxito no se medía por los logros externos, sino por el crecimiento interno. La conexión que había establecido con su familia y su compromiso por ser un mejor padre y esposo se habían convertido en sus verdaderos logros. Las miradas de su esposa y sus hijos mientras escuchaban con orgullo solidificaron su propósito. Los días siguientes fueron decisivos. Tras su presentación, recibió varias propuestas de inversionistas interesados en su idea. Con cada oferta, su confianza crecía. Se dio cuenta de que su talento no solo se limitaba al mecánico, había adquirido herramientas de liderazgo y comunicación que lo colocaban en un nuevo camino profesional. Optó por elegir lo que resonaba con su corazón, con su visión y, sobre todo, con sus valores familiares. Al final, decidió asociarse con un grupo de tecnólogos que valoraban la colaboración abierta y la autenticidad. Manuel recordó el momento en que había temido perder el rumbo y, en cambio, se había encontrado a sí mismo. El miedo a dejar su vida como mecánico había sido superado. No renunció a su pasado, sino que lo amplió, adaptándolo a su futuro. Y lo más importante, había mostrado a su familia que nunca es tarde para transformarse, que arriesgarse era parte del crecimiento y que el éxito verdadero es aquel que se encuentra alineado con nuestros valores más profundos. Mientras miraba a sus hijos, ahora más tranquilos, y a su esposa, llena de luz en su rostro, comprendió que había logrado un equilibrio. La vida no solo se trataba de alcanzar metas individuales, sino de construir momentos significativos juntos. Manuel se sentía realizado, y en su interior, todo el ruido interno que lo había atormentado se había silenciado. Había alcanzado una confianza sólida en sí mismo, un hogar lleno de amor y la estabilización de su carrera. En ese momento de realización, Manuel supo que había ganado mucho más que un desafío de 30 días. Había encontrado su voz, había abrazado su transformación y finalmente, se había convertido en la mejor versión de sí mismo. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Necesitan estar en la primera fila de estas transformaciones. Dejen un me gusta ahora mismo, porque cada clic alimenta el algoritmo que ayuda a estas increíbles historias a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este poderoso final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión brillante. El cambio comienza aquí, con ustedes,